Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto interactuar con ustedes de esta forma y vamos directamente a lo que vamos a describir brevemente en este pequeño video. Son tres teorías. La primera de ellas es la psicogenética y es la que se va a entender por el desarrollo de las funciones mentales infantiles que van a ayudarnos a encontrar soluciones en problemas de psicología general en seres que ya están avanzados en edad, desde la adolescencia hasta la adultez mayor. Eh, Fue desarrollada por Jean Piaget. Este señor quiso establecer una epistemología genética, es decir, saber la raíz de ciertos comportamientos y ciertos aprendizajes o ciertos obstáculos que vamos a tener durante el desarrollo del ser humano para poder entender su forma de aprender. Él verifica cuatro etapas que van a estar divididas por edades. La primera de ellas, que es de 0 a 2 años, habla del periodo sensoriomotor. Es aquí donde va a desarrollar la parte de habilidades y capacidades sensoriales y motrices. ¿Qué significa esto? Que lo que va a aprender el menor va a ser con los 5 sentidos y basados en esos va a establecer cierta información básica para poder establecer funcionamientos o de aprendizaje posteriores. La segunda etapa es la preoperacional, va de los 2 a los 7 años. Aquí se viene estableciendo la parte del lenguaje y el juego simbólico. De alguna forma es etiquetar cierto tipo de maneras lingüísticas de cómo el niño va a empezar a comunicarse con los demás, ciertos roles específicos que va a empezar a jugar en sociedad. Eso tiene que ver mucho en esta segunda etapa. En la tercera etapa hablamos de el aspecto operacional concreto, que es de los 7 a los 11 años. ¿Qué significa esto? Bueno, aquí es el pensamiento lógico. Ahorita vamos a poner un ejemplo de cuál es el pensamiento lógico y cuál es el pensamiento que desarrolla en la siguiente etapa, que se llama operaciones formales, de los 11 en adelante, cuando está en pleno desarrollo cognitivo. En esta etapa de formal ya se entienden las hipótesis de alguna forma y se le da de alguna otra manera solución a ese tipo de problemas. Vamos a englobar las dos. En principio podemos pedirle en la etapa operacional concreta, decirle a un niño cómo medir una casa. ¿Qué es lo que va a decir? Por lógica, por pensamiento lógico, lo que está atribuido es 1 metro. Pero en la segunda etapa, la operacional formal, significa que ahí va a tener otro tipo de herramientas. Por ejemplo, puede ayudarse de un palo de escoba que lo mide y con eso establece el área de la casa. Puede establecer también una manguera de 1 metro. Le va a dar diversas formas de cómo medir a esa casa que no dependen de una sola herramienta, que es 1 metro, por ejemplo. Este señor, la importancia de esta teoría es que nos habla de dos específicos elementos: adaptación y cambio. Si estos dos elementos están de la mano y bien supervisados y bien entendidos por parte del menor de forma evolutiva, le va a dar la capacidad de aprender y de entender y de desaprender las cosas para volver a aprenderlas. Es evolución, cambio. Y básicamente eso en psicología le llamamos como inteligencia, adaptación al cambio. Eso es inteligencia, no es básicamente números, no es básicamente un concepto específico, es adaptación al cambio. Bueno, ya tenemos este punto. Ahora vamos a desarrollar el segundo. El segundo es la teoría sociogenética. Esta teoría básicamente nos habla de la participación proactiva del menor con el entorno que lo está absorbiendo o donde se está desarrollando. ¿Qué significa esto? Que este proceso debe ser algo puramente colaborativo entre un adulto y un menor. Esta interacción va a dar como prueba o como fruto aprendizajes y habilidades cognitivas del menor. De alguna forma, estas cosas, estas reglas, estos aprendizajes los va a hacer propios, interiores, el menor, y con eso va a dar como resultado un comportamiento social. Tenemos dos conceptos importantes aquí: la zona de desarrollo próximo y el andamiaje. Esta zona de desarrollo próximo, desarrollada por el autor que mencionamos
perdón, que ya hemos estudiado en algunas formas, que es Vygotsky, habla de que es la brecha entre lo que es capaz de hacer el menor y lo que no es capaz de hacer. Eso significa que en algún momento el menor tiene algunas fallas, tiene algunos fracasos, pero llegará el momento de tener éxito. ¿Cómo va a tener éxito en esta parte? Bueno, con el soporte y la orientación adecuada de un adulto. Aquí es donde se supervisan los aprendizajes, se supervisan todos los elementos que quieres que aprenda y que de alguna forma tienen como fruto final un nuevo conocimiento que va a partir para otro tipo de conocimiento, sea social o cognitivo o conductual también. El otro concepto que ya habíamos hablado es el andamiaje. ¿Qué significa el andamiaje? Básicamente es el apoyo de un adulto. El apoyo de un adulto para poder hacer la tarea o consolidar la acción y que nos permita establecer un punto de aprendizaje. Para esto, lo importante de esta teoría significa que en cuanto el adulto sea un supervisor, un moldeador de ese tipo de aprendizajes para llegar a tener ciertos éxitos específicos del menor. No quiere decir que sean los éxitos como obligados, por ejemplo, de que si yo no fui esto, mi niño tiene que ser lo otro. No, eso no es un éxito o un fruto de un éxito normal. Un éxito normal es que haga las cosas y que las pueda seguir realizando y que pueda aprender otro tipo de conocimientos para que pueda seguir aprendiendo y quitándose esas cadenas que de alguna forma en la parte académica le sugieren como retrasado o como falta de aprendizaje o como lento de aprendizaje, ¿no? Eso es básicamente la zona de desarrollo próximo y el andamiaje promovidos por Vygotsky. En la última etapa o la última teoría hablamos acerca de la parte psicosocial. Aquí ya es tomar en cuenta el yo como una fuerza de capacidad para organizar el contexto genético, cultural, histórico. Para desarrollar la personalidad desde los niños hasta la vejez. Vamos a tomar en cuenta 8 etapas. La primera de ellas, confianza contra desconfianza. Esta la va a generar el vínculo que tenga con mamá y con papá. Entre mejor calidad tengan esos vínculos, es decir, que tengan la propiedad de desvincularse naturalmente y hacer vínculos con otras personas, esto significa la seguridad personal del menor. Esta etapa inicia de los nacimientos a los 18 meses. La segunda etapa va de los 18 a los 3 años, que es la etapa de la autonomía contra la vergüenza. De alguna forma el desarrollo cognitivo y el desarrollo muscular, en este caso específicamente con los esfínteres, le van a dar seguridad al menor para poder establecer metas de aprendizaje. El hecho de hacer popó, el hecho de hacer pipí de forma voluntaria y con horarios o con necesidades específicas del niño, donde sepa decir esto, aquello, que tiene ese tipo de necesidades, que a eso se refiere el control esfínter, le va a dar cierta seguridad más al menor que al papá. ¿Por qué? Porque ya está haciendo su cuerpo propio, ya puede decidir qué hacer y qué no hacer, ir al baño o no ir al baño, dependiendo de la situación que esté de alguna forma viviendo. La siguiente etapa es iniciativa contra culpa, que va de los 3 a los 5 años. Esta etapa es donde los niños tienen un creciente interés por otros para probar sus habilidades y capacidades que tienen. Es decir, como el reto fundamental entre niños, saber quién lo hace, ¿no? ¿Por qué? Porque ya lo aprendí, porque ya lo hice, me lo explicaron de alguna forma. Y estos intentos se van a dar siempre, siempre. No hay ningún tipo de punto de partida donde el papá de alguna forma quiera estimularlos. Estos intentos van a ser naturales. El problema es que el papá quiera tener respuestas negativas a eso, es decir, que no le permita al menor desarrollarse con ese tipo de pruebas. Esto significa que al final de cuentas pueda tener culpabilidad y no pueda realizar sus presentaciones sociales como tal, ¿no? Y tenga cierto tipo de introversión al menor. La siguiente etapa es la labor contra la inferioridad. Muchos niños aprenden el funcionamiento de las cosas y las aprenden para llevarlas a cabo y para mostrárselas al mundo.
Esto significa que mediante una estimulación positiva, esto es una etapa trascendental, que significa que el menor va a ser autodidacta, que va a aprender las cosas. ¿Por qué? Porque es por gusto propio y va a poder realizarlas sin necesidad de que esté alguien atrás de él diciéndole hazlo, hazlo, hazlo. La etapa que nos lleva a la adolescencia es la explotación de la identidad y la difusión de la identidad. ¿Qué significa esto? Hay pensamientos a futuro y hay búsqueda de identidad. Y es aquí donde se muestra cierto grado de independencia. ¿Qué significa la independencia? Que va a buscar contagiarse socialmente de otras ideologías y que si no son explicadas por una guía importante, que es un adulto, puede de alguna forma malentenderlas, malinterpretarlas y llevarlas a cabo con un desenlace no muy bueno para todas las personas, en este caso las personas de la familia. La siguiente etapa ya abarca un periodo de edad más amplio, que es de los 20 a los 40 años, que es la etapa de la intimidad contra el aislamiento. Aquí se van a priorizar las relaciones con compromisos, con compañía y confianza. Básicamente lo vamos a relacionar con la búsqueda de pareja, que le va a permitir al menor identificarse, llevar a cabo sus roles específicos en la sociedad, y que si no los lleva a cabo, pues básicamente puede ser una persona que tenga introversión y se dé el aislamiento. La penúltima etapa, que es de los 40 a los 60 años, tiene que ver con el generar y estancarse. Aquí se busca básicamente tener equilibrio con la proactividad, la productividad y sentirse útil. ¿Qué significa esto? Que el adulto ya en esta edad tiene algunos planes ya asentados a futuro, donde les van a dar cierto tipo de ganancias, ya sea personales, económicas, académicas también puede ser, o personales. Pero de alguna forma ya tiene un plan establecido de vida. Y en la última está la integridad del yo contra la desesperación, que esta es de los 60 en adelante, donde ya el adulto de alguna forma tiene el presupuesto de tener ciertos duelos, desde duelos personales hasta duelos intrapersonales y interpersonales. ¿Qué significa esto? Que va a perder cosas él, va a perder cosas la otra persona y los demás que lo rodean, desde las funciones cognitivas hasta las pérdidas materiales o físicas. Es aquí donde ya la etapa, si no se reforzaron las anteriores, esta etapa va a ser de desesperación, de qué hacer, qué no hacer, ya no sirvo, ya no tengo esa habilidad, ya soy una carga. Eso es lo que regularmente de alguna forma provoca este tipo de elementos, donde el adulto mayor no se sintió satisfecho con las partes anteriores y ahora lo que busca es justificarse no siendo útil o malinterpretando su vida, ¿no? Inclusive en algunas formas ya desechando la parte social.